Estamos predicando sobre la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Así que abran su Biblia en esa preciosa carta. Tenemos a Lilian por acá. Tiene un llamado al púlpito. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo del 24 al 32. Mantenga la Biblia abierta en ese lugar. En un momento más daremos lectura. Bien. Thomas Hobbes, escuchen acá. Thomas Hobbes es uno de los intelectuales que dijo la siguiente frase: Homo homini lupus. Repito, Homo homini lupus. ¿Qué significa en español esa expresión? Significa: el hombre es lobo del hombre. El hombre es lobo del hombre. Homo homini lupus es una expresión en latín. Thomas Hobbes es uno de los que se adhiere a la teoría contractualista del origen del Estado. Él propone que el origen del Estado es un contrato que se realizó entre los ciudadanos, entre los individuos, y a través de este contrato nace el Estado. Es uno de los que propone esta teoría. Básicamente, él dice que es necesario que haya un Estado fuerte, con normas, con poder. ¿Para qué? Para que frene la maldad del hombre. Eso es básicamente la teoría que él propone. ¿Por qué razón? Porque el hombre es lobo del hombre. Es decir, el hombre en su interacción social se destruye mutuamente. Entonces, él dice: el hombre es lobo del hombre, por ende debe haber un Estado fuerte, que se llamó el Gran Leviatán, usando una ilustración de un monstruo bíblico. Entonces, en terminología de ciencias políticas, de derecho constitucional, incluso de derecho político, al Estado se le llama a veces el Leviatán. Incluso con esta cuestión de la modernización del Estado, es decir, cuando hay muchas páginas web ya del Estado, servicios puestos internos, etcétera, etcétera, donde el Estado está metido en toda esta cuestión de las TIC para supuestamente servir al ciudadano. A esto también se le ha llamado el Leviatán cibernético. O sea, el Estado está metido en todo lugar. Pero la cuestión es, según Thomas Hobbes, el hombre es tan malo que se destruye a sí mismo. Está en un estado de guerra constante. Y es el estado que viene a frenar. ¿Tendrá razón Thomas Hobbes? ¿Será tan así que el hombre es lobo del hombre? ¿O tendrá razón, mejor dicho, Rousseau, que fue otro intelectual que dijo que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe? Bajo la lógica de Rousseau, el hombre es una víctima. Nace blanquito, pero cuando interactúa en la sociedad va quedando negrito poco a poco y se vuelve una bestia.
Eso dice Rousseau. Estos intelectuales proponían teorías. Y hay gente que se adhiere a una, gente que se adhiere a otra, y así sucesivamente se las llevan discutiendo en los laboratorios de las ideas, en la academia. Así nacen diferentes ciencias de estudio. La ciencia, las diferentes ramas de la ciencia, pero la ciencia propiamente tal, tiene como función estudiar la realidad. Estudiar la realidad. ¿Todo esto existe en la realidad? Increíblemente hay gente que cree que la realidad no existe. Nosotros los creyentes sabemos que la realidad existe. Y no solo que existe, sino que es independiente de nuestra apreciación. Independientemente de nosotros, la realidad existe. Tú te puedes morir y la realidad sigue existiendo. O sea, la realidad no depende de ti para su existencia. No solo creemos en la realidad, sino que además la realidad es independiente del ser humano. No solo creemos en la existencia de la realidad, no solo creemos que es independiente del ser humano, sino que además puede ser estudiada. Entonces el hombre, al impacto de la revelación general, ¿qué es la revelación general? Es la autorrevelación que Dios hace de sí mismo a todas las personas, en todos los lugares y en todos los tiempos. O sea, el hombre siempre ha andado a través de la historia asombrado por lo que revela la revelación general. Y ha querido estudiar esa realidad. Ha querido estudiar el agua, la tierra, el sol, los animales. Incluso ha estudiado al hombre. Entonces ahí nacen las diferentes ramas del conocimiento que tienen como objetivo estudiar la realidad. Se hace ciencia, nacen los laboratorios, se experimenta, se proponen tesis, metodologías, terminan en teorías, etc. Unas un poquito con sentido común, incluso otras de manera insensata. Pero ahí está la cuestión. Por ejemplo, la antropología estudia al hombre. Antropos, hombre, logía, estudio del hombre. La sociología estudia al hombre, pero en su interacción social. Ese es el objeto de estudio de la sociología. Aparece el derecho. Estudia al hombre en su interacción social, pero cuando interactúa a la luz de la normativa, de las leyes. El hombre es objeto de estudio de muchas ciencias. Es decir, el científico estudia y llega a conclusiones. El hombre es esto, el hombre es esto otro. Rousseau llegó a la conclusión de que el hombre era bueno por naturaleza y que era la sociedad que lo corrompe. De ahí nace el victimismo. Nunca fue mi culpa, siempre fue la culpa de otro. El hombre se victimiza, se justifica. No, es que yo hice esto y esto otro porque me criaron mal. La culpa es de mis padres. La culpa es del vecino, la culpa es del compañero. Siempre la culpa es de otro. Siempre la culpa es de otro bajo la lógica del victimismo. No, es que si este otro fuera de esta manera, entonces yo no sería de esta manera. No, es que él me hace así, o ella me hace que yo sea así. No estoy negando cierta estimulación, pero no podemos caer en un victimismo absolutista. Bien. Homo homini lupus. El hombre es lobo del hombre. ¿Tendrá razón Thomas Hobbes?
Acá tenemos un hermano de apellido Lobos. Acá lo uso como ilustración. No estoy usándolo en un sentido de apellido, sino en un sentido de maldad, de alguien que es un depredador. Solo para aclarar, digo yo. Entonces, bueno, Pablo también habla del hombre. En el primer capítulo de Romanos, Pablo habla del hombre. Pero Pablo, la tesis que Pablo nos entrega desde el versículo 24 al versículo 32 del capítulo 1 de Romanos, ¿será porque Pablo era sociólogo? Estoy usando estos términos en retrospectiva, hay un anacronismo aquí, pero lo uso para ilustrar solamente. ¿Sería que Pablo era antropólogo? ¿Pablo habrá estudiado el mundo gentil desde la sociología y habrá llegado a cierta conclusión? Evidentemente no. Pablo lo que escribió ahí lo escribió por revelación. Por revelación. Eso no significa que esa revelación no haya tenido evidencia en la realidad. ¿A quién creemos? ¿A quién debe creer la iglesia? ¿Al sociólogo? Independientemente que pueda decir algunas verdades. Porque a través de lo que revela la revelación general pueden llegarse a cierta verdad. Pero ¿a quién creemos? ¿A lo que la Biblia dice o a lo que el antropólogo dice? ¿Le creemos al antropólogo secular o le creemos al antropólogo bíblico, la doctrina de la antropología bíblica? ¿A quién debemos creer? Los que estudiamos en ciertos centros académicos, instituciones académicas, cuando llega el momento de hacer las pruebas y contestar ciertas preguntas que el profe espera que uno dé una respuesta secular para tener un 7. ¿Qué debo responder? ¿Lo que dice la Biblia aunque me saque un 4? ¿O debo responder la teoría regalona del profesor? O para buscarle las 5 patas al gato. Esta es la respuesta que usted espera, profesor, pero que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos rendirnos a una cosmovisión secular o debemos ser lo más bíblicamente posible, de acuerdo a la Escritura? Amén. Pero tenemos al mundo gentil acá. La Biblia habla del mundo gentil, del mundo pagano y habla de los judíos y de la iglesia. Pablo está hablando del mundo gentil, de todos los que no eran judíos. Y todo lo que Pablo dice, específicamente en nuestro bloque epistolar, desde el versículo 24 al 32, está dando una tesis del mundo gentil, pero no una tesis secular, falible, sino una tesis inspirada por revelación, inatrante, autoritativa. Dios existe. Gloria a Dios. Amén. Pero no solo existe, sino que interactúa con el mundo. Amén. Bien. Hay científicos, intelectuales, académicos, catedráticos que han creído en Dios, pero no creen que Dios interactúa con el cosmos. No creen que Dios interactúa con la creación. Se conocen técnicamente como deístas. Amén. El deísmo. ¿Qué dice el deísmo? El deísmo dice que Dios creó el cosmos, creó el universo, lo puso a funcionar con leyes naturales y se apartó,
está fuera del cosmos, está más allá del cosmos y nunca más interactúa con el cosmos que creó. De manera que el cosmos es visto como una máquina cerrada, como un sistema cerrado en el cual Dios no interviene más. Se rige por sus propias reglas. Lo dejó funcionando solamente. De tal manera que esta visión no cree en el milagro porque no cree que Dios puede intervenir. Es un sistema cerrado. Son conocidos como los deístas. Exaltan la trascendencia. El teorista Harvard, padre de la nueva ortodoxia, le llamaba el totalmente otro, porque era el otro, el que estaba allá. ¿Es la cosmovisión cristiana eso? Porque alguien puede exaltar tanto, pero tanto, pero tanto, pero tanto, pero tanto a Dios, que lo puede dejar allá, más allá del cosmos. Ese es el Dios de la Biblia. Sin duda el Dios de la Biblia es extraordinario, altísimo. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Claro que sí. Pero solo eso. No, la cosmovisión cristiana es que Dios sí está más allá del universo. Altísimo, sublime, etcétera, glorioso, pero también interviene en el cosmos que creó. Amén. Se mete en el cosmos, interactúa con la creación. Eso se llama la inmanencia de Dios. Dios no solamente es trascendente, sino que también es inmanente. No solo está allá, no solo es inalcanzable, sino que también se identifica con su creación. Gloria a Dios. Amén. Dios no es un personaje secundario de la película de la historia del hombre. Dios es el protagonista de la película de la historia del hombre. Amén. El hombre no es el protagonista de la historia del hombre. El protagonista de la historia del hombre es Dios interactuando en la historia. A través de la providencia, a través de milagros. Dios sostiene el universo. No solo lo sostiene, lo concurre. Gloria a Dios. Gloria. Si Jesucristo dejara de sostener el universo, todo se deshace. Amén. Los neutrones, los neutrinos, todo están en la mano de Dios. Ni una mota en el universo se mueve si Dios no lo permite. Gloria a Dios. Ni una mota es anárquica en el reino de Dios. Amén. Amén. Como escuché hace unos días atrás, cuando se entiende bien la soberanía de Dios, es como la almohada que me hace descansar. Gloria a Dios. La soberanía de Dios no es algo que debe asustar, es algo que debe dar descanso al cristiano. Amén. Amén. Porque significa que, aunque usted vea 1000 cosas en la sociedad que está sucediendo, usted sabe que Dios sigue en control. Amén. Aleluya. Usted sabe que Dios sigue en control. El hermano acá se operó hace poco. Amén. Las manos de los médicos se movían. Pero Dios estaba en control. Amén. Amén. La gloria es de Dios. Y Dios le dé mucha vida más a nuestro hermano. Amén. Pero si aún no hubiera muerto, Dios seguía en control. Amén. Amén. La vida y la muerte están en su mano. Aleluya. Gloria a Dios. Satanás, hasta Satanás no puede hacer nada. Aleluya. Si Dios no lo permite. Amén. Cuando Dios se levanta en su trono, hasta los demonios se alinean en sus propósitos. Amén. Amén. Algunos humanistas dicen que la salvación depende de tu decisión. Daría vergüenza que un evangelista diga esas cosas. Amén. Me da vergüenza ajena. Dios usa las causas secundarias.
Dios usa hasta el mal Amén. como causa secundaria. Aleluya. Gloria a Dios. Alguien dijo, no, es que Dios es un caballero. Dios toca la puerta y si es que le abren, él entra. De partida ahí no está hablando de salvación. Ya era iglesia. ¿Aló? Dios es soberano. Amén. Aleluya. En términos coloquiales diría, qué bacán es mi Dios. Amén. Bien. Pablo está dando una tesis inspirada en el primer capítulo de la carta a los romanos. Por ende, quiero que me acompañen. Capítulo 1, desde el versículo 24 al 32. Vamos a la lectura. Hoy corresponde nuevamente el sermón número 5, parte 6. Amén. Salió largo este sermón, ¿no? No son 6 o 7 sermones, es un sermón con varias partes. Romanos capítulo 1, versículo 24. Se pone de pie y damos lectura ahora. Dice así en el nombre de Jesús, abro comillas. Amén. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Desde aquí va el sermón del día de hoy. Desobediente a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Señor, en el nombre de Jesús he leído tu palabra. Te pido que me ilumines, que me ayudes, Señor, de acuerdo a lo que he estudiado en tu guianza. Pero no solo eso, quiero que intervengas también ahora mismo con cosas nuevas en base a la iluminación. Porque sé que su Espíritu Santo no solamente obra en el momento del estudio, sino que obra en el momento mismo de la predicación. Aunque eso vaya en contra de la zona de confort de las clases y cátedras de homilética cesacionista. Te alabo y te adoro, Señor, porque es usted quien edifica su iglesia. Es usted quien edifica su iglesia. Y a usted sea la gloria. Amén. Amén. Tome así. La estructura de este bloque epistolar, la estructura sintáctica, tiene 4 puntos. En el versículo 24, Dios entrega al gentil a su inmundicia. En el versículo 26, Dios entrega al gentil a pasiones vergonzosas. En el versículo 28, Dios entrega al gentil a una mente reprobada. Finalmente, el versículo 32, la culpabilidad dolosa del gentil. Estamos en el punto 3, Dios entrega al gentil a una mente reprobada.
es la tesis de todo este bloque epistolar. O sea, lo que Pablo nos dice de manera resumida y teológicamente hablando. Por cuanto los gentiles no adoraron a Dios como creador en obediencia a la revelación general, y en su lugar adoraron a la creación, Dios los entrega en tres aspectos judiciales, quitando sus frenos morales. Dios abandona al gentil. El gentil está bajo juicio de Dios. Porque los lindos, en vez de adorar al Creador, adoraron la creación. Se volvieron idólatras. Entonces Dios quita sus frenos morales. ¿Se acuerda que decíamos que el hombre es totalmente corrupto en todas las dimensiones de su vida? Sin embargo, nos preguntábamos en ese contexto, ¿por qué razón entonces el hombre no se ha destruido a sí mismo? En términos absolutos. Si bien es cierto, han habido 2 guerras mundiales, han habido revoluciones, la revolución rusa, 1917, la revolución cubana, 1959, el octubrismo chileno, quemando su propia nación, avalada por la izquierda. ¿Por qué el hombre entonces no se destruyó a sí mismo? ¿Por qué no se quemó todo Chile? ¿Quién detuvo eso? Todavía algunos frenos morales, algunos frenos de Dios funcionan en la sociedad. Amén. Independientemente que hay muchos frenos que Dios ya ha quitado, hay otros que aún funcionan. Dios ha quitado varios frenos y la maldad del hombre se ha manifestado de forma relevante. Claro que sí. Pero aún no se han quitado en términos absolutos. Amén. Está el Espíritu Santo que detiene el misterio de la iniquidad en su manifestación total. Amén. El misterio de la iniquidad tiene manifestación. En el tiempo de Pablo ya estaba en acción. Y de ahí se ha venido manifestando a través de la historia. Y va a tener un despliegue extraordinario en el contexto de la tribulación escatológica. Sin embargo, a pesar de eso, hay alguien que en el presente lo detiene. Detiene la maldad. Amén. Detiene la maldad. Eso se llama gracia común. Amén. La gracia común obra transversalmente, sea al creyente o sea al pagano o al no creyente, al gentil. ¿Cuántos frenos habían al menos? Al menos 4. Y el 5, el gran freno. Gloria a Dios. El primer freno era la conciencia del hombre. En menor grado o mayor grado, la conciencia aún funciona, diciéndole al hombre, no vayas por este camino. Amén. Tienes que ir por este otro. Gloria a Dios. Esto no se trata de salvación, se trata simplemente de frenar la maldad. ¿Estoy claro? Haz esto, no hagas esto. Mira esto, no miras esto. Ustedes no se imaginarán cuántas veces mi conciencia me ha dicho, no seas porfiado, no. Y a veces no le he hecho caso. Y cuando no le hago caso, no se lo muestro a nadie. Pero me siento mal. Porque violé la conciencia. Me siento mal. ¿Se ha sentido mal usted? Sí. Amén. Pero cuando uno viola la conciencia una y otra vez, la conciencia se va adormeciendo. De primera, en el primer pecado, me sentí mal. Si volví a cometer ese mismo pecado, me sentí mal, pero no tanto. Volví a cometer el mismo pecado. Como que sentí algo, pero ya como que no me sentí tan mal. Volví a cometer el mismo pecado.
ya no me siento mal. Incluso hasta me siento un poquito bien. Sigo pecando en lo mismo. Ya definitivamente no me siento bien. Perdón, no me siento mal. Me siento muy bien. Y si peco más, ahora ya lo justifico. Ahora creo toda una teoría para justificar el pecado. A tal punto que lo hago parecer bíblico. Amén. ¿Será que me pasa eso a mí solamente o le pasará al resto? Al gentil, obvio que le pasa. El gentil tiene la conciencia cauterizada, a no ser que esté obrando la gracia común ahí fuerte. Bien. Pablo, si leemos del versículo 28, mire, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Depravación total. Una mente que piensa cosas malas. Una mente que peca todo el rato. Pero que esta mente reprobada se manifiesta exteriormente en una lista de pecados, en un catálogo de pecados. Que aquí se narran 22 pecados. Esta lista no es exhaustiva porque uno puede encontrar otras listas en el Nuevo Testamento que podría añadir. Pero sí es una lista referente, es un certificado de pecado. ¿Qué hace un certificado? Certifica algo. O sea, este certificado certifica pecados del mundo gentil. Certifica, da fe de que el mundo gentil tiene una mente depravada, pero que se exterioriza y se concretiza, se materializa en pecados concretos, pecados particulares. Y son 22 pecados, y lo voy a leer. Cuando yo lea esta lista, usted debe entender que estos son los pecados que se le imputa al gentil. Pablo, como fiscal de Dios, imputa, decreta, declara pecados al mundo gentil. Sabemos que como iglesia hemos creído en Cristo por la gracia de Dios y Dios nos ha salvado. Pero cuando Dios no nos había salvado todavía, esto aplica para nosotros. Así que pedagógicamente yo los voy a mirar como gentiles ahora. Sé que ya son iglesias, pero para efectos pedagógicos de docencia los voy a mirar como gentiles. Amén. Y también a todo el mundo gentil. Hay un movimiento que se llama Movimiento Apostólico y Profético que esgrime y levanta la bandera de los decretos. Claro que en el caso de ellos, por ejemplo, ellos decretan cosas como esto: tú eres un gran campeón, tú eres extraordinario, hermano Franco, ustedes son los mejores. Lanzo esos decretos. Declaro, de acuerdo a la agenda profética de este año, dijera Ronnie Chávez, que ustedes serán la iglesia más próspera de la ciudad. Estoy poniendo estos ejemplos del falso movimiento apostólico profético. Ahora, si me sale tan bien es porque anduve afigurado un tiempo también. Y eso que estoy contenido por la gracia de Dios. Ahora, yo les voy a hablar ahora de verdaderos decretos, no los decretos chantas del movimiento apostólico y profético. Y si hay algún profesante del movimiento apostólico y profético viendo esta predicación en diferido después por mi canal de YouTube, reciba estos decretos. Decretos bíblicos y verdaderamente apostólicos saldrán de este púlpito el día de hoy. Los hombres son injustos. Los hombres son perversos.
Los hombres son ávaros. Los hombres están llenos de maldad. Los hombres son envidiosos para que te sea reforzado el decreto. Los hombres practican los homicidios, las contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, lo declaro, soberbio, lo decreto, altivo, inventores de males. Y comienza lo del sermón parte 5. Desobediente a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Recibe esos decretos. No recibas los decretos chantas, recibe esos decretos. El mundo gentil, el mundo pagano, es eso. Sin embargo, Dios tiene frenos, la conciencia decía. La familia, hoy vamos a hablar del segundo freno, la familia. Gloria a Dios. El gobierno civil, ahora vamos a hablar también de ese freno. La iglesia y el Espíritu Santo, que es realmente el que frena. Agustín Laje, que es un intelectual argentino, que levanta la bandera de la batalla cultural y que de un punto de vista de la revelación general Dios lo usa. Amén. Lo peligroso es que la iglesia está tomando la bandera de la batalla cultural. Eso es lo terrible, porque la misión de la iglesia no es la batalla cultural. Amén. La misión de la iglesia es predicar el evangelio y hacer guerra espiritual, que es otra cosa. Nosotros los cristianos hacemos guerra espiritual, no caemos tan bajo como hacer batalla cultural. Equipo. Entonces, Agustín Laje dice que el gran problema es lo que promueve la izquierda radical. La izquierda radical está deconstruyendo ciertos valores de la cultura occidental. César Vidal dice que se trata de una agenda global que se está imponiendo en las naciones. Yo digo, copiándole a Pablo, porque soy un copión. Yo soy un copión de la Escritura. No tengo una agenda creativa particular. No tengo un discurso propio que inventé en tiempos de fiebre. No. Se repite lo que la Biblia dice. Entonces yo copiándole a Pablo, digo que esta cuestión que está sucediendo ahora es sencillamente la manifestación del misterio de la iniquidad. Es el espíritu del anticristo que a través de la usanza de ideologías comienza a deconstruir los frenos de Dios. Pero que no los puede deconstruir a no ser que Dios los quite. De ahí que hay nuevas definiciones en la academia de lo que significa familia. Muchos se pueden hablar de familia, pero tienen definiciones distintas de lo que es la familia. Usan la misma nomenclatura, pero asignan diferentes significados semánticos al término. El artículo 102 ya redefinió el matrimonio en Chile, el Código Civil. Ya no es entre un hombre y una mujer, sino que es entre dos personas.
Claro, porque al decir 2 personas, entonces pueden casarse 2 hombres, porque son personas. O 2 mujeres, porque son personas. Pero al decir un hombre y una mujer, había un freno moral jurídico. Amén. Sí, amén. Entonces tuvieron que cambiar ese artículo. Ahí Dios sacó un freno. Yo he pensado seriamente en esto, porque en algún momento me voy a casar, si es que Dios lo permite, quizás a los 60 años, así anciano, así como para... Yo a los 60 estoy anciano, definitivamente. Pero la cuestión es, ¿cómo me caso si es que me casara? Porque el ministro de Fe del registro civil va a decir que los casan en el nombre de la ley. Y yo no me caso bajo ese artículo correcto. ¡Aló! Si yo me caso bajo el artículo 102, estoy avalando el artículo 102. Sé que le estoy complicando la vida a los que se quieren casar de aquí para adelante. ¿Sabía usted que muchos cristianos, en el contexto del Imperio Romano, no eran favorecidos por las leyes del derecho romano para casarse porque generalmente eran esclavos? ¿Cómo se casaban los hermanos esclavos en el contexto del derecho romano si ellos no tenían ese derecho de casarse? Se juntaban así nomás, de acuerdo al derecho romano, pero era una ceremonia pública delante de Dios, y delante de Dios era válida en ese contexto. Amén. Así que si el derecho chileno me hace la contra, yo no me hago mucho problema. Invito a mis hermanos de la iglesia, ceremonia pública, me caso delante de Dios, se hace un contrato y corta, ¿no? Yo me estoy poniendo en escenario muy complicado. Pero eso es lo que hace, una persona tiene que estar preparada. Ahora, la agenda global, claro que sí. Las organizaciones internacionales, la Agenda 2030, entre otros tipos de agendas, las ONG, están socavando la soberanía de las naciones y están redefiniendo muchos términos que son fruto de la cultura occidental judeocristiana. Han redefinido el matrimonio. Han redefinido la familia. La empiezan a enseñar en los centros de educación, en la primaria, en la secundaria y en la universidad. Hay una batalla de ideas por todos lados. Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Amén. En otras palabras, no toméis la forma de las ideas de este mundo. Así es. Que vuestro ejercicio cristiano no se adapte a los moldes de la agenda pagana del misterio de la iniquidad. Hermano Freddy, si nos ponemos tan radicales nos van a perseguir y no vamos a poder vivir tranquilo en esta sociedad. Yo que quiero tener tantos éxitos aquí, yo que quiero realizarme, hermano Freddy. ¿Por qué me ponen la cuesta arriba, hermano Freddy? No me arruinen mi vida, hermano Freddy. La Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Así es. Entonces la cuestión no es, hay persecución. La cuestión es, ¿por qué no hay persecución? ¿No será que la iglesia está haciendo cualquier cosa menos lo que no tiene que hacer? Perdón, lo repito. ¿No será que la iglesia está haciendo cualquier cosa menos lo que tiene que hacer? ¿Por esa razón no la persiguen?
Otros han redefinido el término pluralista para hacer conexión con la sociedad. Yo soy pluralista. No, es que el pluralismo significa creer en la existencia de muchas ideologías y religiones. Conveniente, ¿no? Qué conveniente esa neodefinición semántica. ¿Para qué? Para que pueda hacer conexión con el mundo pagano, para tener vínculo, para ser relevante. Cristo no era pluralista. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y nadie va al Padre sin más por él. Amén. Por supuesto que existe pluralismo pagano en el sentido de muchas alternativas. Pero todas esas alternativas que existen aparte del Evangelio, en realidad no son muchas, son una sola. Creen en un Evangelio por obras. Todas creen en mérito humano. Todos los sistemas del mundo, al final del día, se dan la mano y son amiguis, porque son sistemas de mérito humano. El Evangelio es exclusivo y excluyente. Amén. El Evangelio es exclusivo y excluyente. Amén. El Evangelio es el único mensaje que le dice al hombre: hey nene, hey nena, no depende de ti. Y no solo no depende de ti, sino que aunque dependiera de ti, no das el ancho. Amén. Tus obras son como trapo de inmundicia, como trapo de menstruación, como pudrición. Es decir, cuando tú crees que te portaste lo mejor posible, ni eso alcanzó para salvación. Amén. Eso no significa que no nos portemos bien, para santificación. Entonces, aquí comienza Pablo, más que comienza, continúa Pablo diciendo: desobediente a los padres, hijos desobedientes. No solamente los hijos son desobedientes por acciones concretas, sino que hoy en día el movimiento progresista incluso trata de justificar ideológicamente la desobediencia de los hijos, llamándole derechos. Amén. Así es. A veces el vecino escucha a la casa que está al lado, a su vecino, y escucha a un niño gritando: ¡No, no, mamá, no, 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 no te toques, mamá, no te toques, mamá, no! Y el vecino queda escuchando. Llama al carabinero: señor carabinero, mi vecino está matando a su hijo, apure, alcance a llegar. Llega el carabinero: ¿qué está pasando aquí? Me avisaron esto, todo. El niño sentado en la mesa simplemente armó todos los escándalos porque no quería comer su comida. Sin embargo, no le creyeron a la mamá y le dieron la razón al niño. Desobediente a los padres. No se puede golpear al niño, no se le puede sacar la vara. No es que lo vas a traumar. Lo vas a traumar al nene. No le llamen la atención. Corrige al niño con vara. No es que eso es alegórico, hermano Freddy, no es literal. No, eso es literal. Por supuesto que el castigo tiene que ser proporcional a la falta. Y por supuesto que estamos en contra sobre el abuso infantil. Amén. Yo estoy hablando del castigo proporcional, disciplinario, bíblico al hijo. Cuando algunos se quejan de las varas y se aquejan porque hoy en día usan la regla normal. Antes usaban la vara. Yo me recuerdo cuando alguien cuenta estas cuestiones y quedo mirando el cajón de leña. Porque a veces hasta se usaban palos de leña.
Varillas de mimbre, cinturón. Las varillas de mimbre. Cualquier verdugón en las canillas de personas. Sartén, dicen por allá. Ya, la cuestión, el punto es que no avalamos el abuso infantil. El punto es que no detengamos la vara al niño aplicada justamente en su edad correspondiente y en la proporción a la falta. Si los padres aplicaran disciplina, muchos psicólogos quedaran sin pega. Así es. Pero como la industria de la psicología debe avanzar, entonces tiene que promoverse ideologías de no golpear a los niños. Este predicador está predicando que tiene que golpearse a los niños. Sí, que lo escuchen las autoridades, que lo lleven preso, no me importa. Desobediente a los padres. Mire, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, busque. Las declaraciones son exclusiva responsabilidad del predicador que las emite. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 2. Dice así, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Del versículo 1 hacia adelante. ¿Ya? 3, 1 hacia adelante. ¿Están ahí conmigo? También debes saber esto, que en los postreros días, que hay una dimensión escatológica, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Desobediente a los padres. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Ya. Efesios 6, 1 al 3 dice así: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Dos cosas, dos promesas. Que te vaya bien y que vivas alto. Amén. Es que la salud es un asco en esta nación. Es que mira la cola o la fila. Es que la salud es un asco. Pero que el culpable es este, que el culpable es este otro. Bla, 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 bla. Hay muchos que han muerto porque son desobedientes a su padre. Amén. Así de sencillo. Así es, así es. Mire, voy a decir algo. Mi Dios anda matando gente desobediente. Perdón por no tener un Dios tan ronronero. Pero, lo repito, mi Dios, el Dios de la Biblia, anda matando gente por la tierra.
Mata a los que desobedecen a los padres. Y si te has desobedecido a tus padres y no has muerto es porque Dios ha tenido misericordia. Porque merecías morir. Yo merecía morir. Gracias por tu misericordia. Yo no sé por qué Dios no me ha matado si yo fui muy desobediente. Estoy viviendo gracia de Dios. O de repente una enfermedad aquí, otra enfermedad acá. Y se inventan enfermedades. Porque la industria de remedios también debe crecer, porque a alguien le conviene. Amén. Las farmacias, los laboratorios, farmacia. Mire, voy a decir una tesis aquí un día. Yo probablemente no lo encuentre en los manuales y los apartados de teología, pero eso lo voy a decir. La gran mayoría de gente que ha muerto en la historia es porque ha desobedecido a sus padres. Amén. Ten piedad de nosotros. Esa es la verdadera razón. Ten piedad de nosotros. Que Dios lo haya hecho permitiendo una enfermedad, eso ya es el medio utilitario, ese es el medio. Pero la verdadera razón es porque hemos sido desobedientes a los padres. Y la otra, que te vaya bien. A mí cuando me ha ido mal en la vida, por la gracia de Dios me ha ido bien en algunas cosas, pero me ha ido más mal en otras cosas, yo digo, ¿por qué me va mal? Voy a pegarme un decreto para que me vaya bien. No, no me funciona. ¿Por qué me va mal? Porque he sido desobediente. Amén. Yes. Así de sencillo. Necios, sin entendimiento, tonto. ¿Se imaginan una presentación de uno ante el mundo gentil en cualquier instancia? La escuela, la universidad. Porque siempre hay instancias de presentación. Muy buenas tardes, profesor, alumnos, necios. Me presento ante ustedes, necios. Es que eres tan poco sabio, hermano Freddy. Eres tan poco sabio, mejor gánatelo. Gánatelo invitándolo a un Super 8 con un cafecito. ¿Qué necio fue Pablo, cierto? Llamándolo necio. ¿O no? Oh Dios. Dios nos convierta en traductores, muy buenos traductores del texto original, para que empiecen a acabarse ciertas traducciones afeminadas, desleales. En el contexto de la familia se crean lazos íntimos y estrechos. Hay contratos de facto entre un hermano y otro, que sí o sí tienen que defenderse en situaciones complicadas. Van los dos a la calle a comprar el negocio de la esquina, salen los asaltantes, empiezan a agarrar a palo a tu hermano. ¿Qué haces tú? Ay, que yo soy evangélico. Yo no puedo levantar la mano. Yo soy evangélico. Tengo que dejar que mi hermano lo golpeen. Y que tengo que pedirle a los delincuentes, por favor, suelta a mi hermano, por favor. Evangélico penca. No conoce su Biblia. Yo defiendo a mi hermano. A combo y a patá lo defiendo. Si le hacen algo a tus padres, ¿acaso los hijos no son flechas de los padres? Los hijos son flechas de los padres. Los lanzan como flechas, pero son verdaderas flechas. Le hacen algo malo al papá, como flecha poner el pecho y la cara. Eso no significa justificar las maldades, ojo. Pero hay ciertos contratos de lealtad en el contexto familiar. No importa que mi hermano me haya pegado 10 veces, yo tengo que defenderlo. O viceversa.
No importa que me haya pelado mi hermana. No importa. Si ese pelambre tiene un rol pedagógico también. Con que me está pelando no habrá algo de cierto en el pelambre. Desleales. Pero estos paganos rompían hasta los lesos, los lesos, sí, lesos eran, sí. Gracias, Señor, tomaste mi boca. Estos eran tan desleales, que traicionaban a su propia familia, eran desleales. A ese nivel de maldad, Dios los entregó a una mente reprobada. Si esto es en serio, si esto no es show, no es teatro. Desleales, faltan a lo prometido. Sin afecto natural, sin amor a la familia, eso significa. Afecto natural. Debemos amar a nuestra familia inmediata, directa, por supuesto que a todos los hombres, pero nuestra familia es nuestra prioridad. El mundo gentil no se amaban entre ellos, se traicionaban. De hecho, yo escribí en mi Facebook hace unos días lo siguiente. Y me contestó uno de mis contactos preguntándome qué era lo que quería decir, básicamente. Cuando yo puse, el dogma progre dice que los niños no mienten. Falso, error. Los niños sí mienten. Yo fui niño. ¿A qué quieres llegar o qué quieres decir con eso? Algo así me preguntaron. Obviamente contesté y esta persona da un testimonio de que ella quería matar a sus padres. Algo así. No es sorpresa. Pablo ya lo había dicho antes. Antes del gran pecado de aborrecer a Dios tenemos los pecados del hombre peca contra su prójimo. Después del pecado de aborrecer a Dios, el hombre peca básicamente contra su familia. El gentil es pecador. Y si sobrevive es porque Dios, a pesar de eso, mantiene ciertos frenos. Implacables. Perseguidor sin tregua. Implacable es golpear a otro, hacerle daño a otro y ni siquiera dejarle un momento de descanso, sin tregua. Sin tregua. Es como estar golpeando a alguien en la boca, darle y no parar. No darle tregua, no darle a que respire, no darle a que se reponga un momento. Es maldad sin tregua. Fueron entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Sin misericordia. Por ejemplo, yo cuando voy en la calle y de repente veo a alguien pidiendo una limosna, sea realmente que lo necesite o lo use como estrategia, porque hoy en día, hasta eso hay maldad, pero independientemente de eso, y a veces no siempre uno tiene dinero, pero de repente pasa con el dolor en el corazón. Aunque no tiene, pero le duele el corazón. Y eso no es mérito de uno, es Dios. Porque tampoco es una obra como que tú te puedas gloriar, no. Sin embargo, sin misericordia. Es decir, hay gente que ni siquiera en situaciones así se conmueve. Amén. Sin misericordia. Va y mata por deporte. No hay misericordia. Oh Jesús. Hermanos, este es un certificado de 22 pecados. Pablo imputa al gentil como fiscal de Dios. Los acusa de todas estas cosas.
El gentil no se conformaba al estándar de la santidad de Dios. Era imposible que sea salvo por sus propias obras. Es imposible. Está en un callejón sin salida. Y no solo el gentil está en un callejón sin salida, humanamente hablando, sino que además en ese callejón está muerto. Porque al menos alguien que esté vivo tratará de faltar. No, ni eso. Esa es la realidad. Ese es el diagnóstico. Uno cuando hace un proyecto en la academia te piden realizar un diagnóstico en el proyecto. Bueno, acá yo estoy dando el diagnóstico del Pablo. Ese es el diagnóstico. No hay remedio que sirva. El tipo está muerto. Imputado por 22 pecados, que son muchos más, ya lo dijimos, está en una lista de referencia. Qué mala noticia, ¿no? Una muy mala noticia para el hombre. Acompáñeme para terminar ya a Colosenses. Ustedes estuvieron viendo Colosenses, ¿no? Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Tenga en mente este certificado, esta acta o este catálogo de pecados que está contra el hombre. ¿Ya? A la luz de eso leemos lo que vamos a ver. Dice así la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Está conmigo? Dice así, hablo conmigo. Y a vosotros, a todo esto los colosenses, antes de que Dios los salven, eran gentiles, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces se le aplica lo de los gentiles de Pablo. Dice así el 13, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, reprobados en lo mental, entregados a la depravación mental, etc. Pero en esa situación os dio vida, juntamente con Él, perdonando todos los pecados, perdonando toda la lista de pecados, de 22 pecados, a aquellos que Dios le concede la fe salvadora. Aleluya. El resto siguen en la misma. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me perdonó mi injusticia. Dios me perdonó mi perversidad. Dios me perdonó mi avaricia. Dios me perdonó mi maldad. Dios me perdonó mi envidia, mis homicidios, mis contiendas, mis engaños y malignidades. Dios me perdonó mis copuchas, mis murmuraciones. Dios me perdonó mis detracciones. Dios me perdonó que yo lo aborrecía a Él. Aleluya. Gloria a Dios perdonó mis injurias. Dios perdonó mi soberbia, mi altivez, mi desobediencia a mis padres, mis inventos de males, mi necedad, mis deslealtades, mi no afecto natural, mi actitud implacable, mi actitud de sin misericordia. Dios perdonó todos mis pecados, pasados, Aleluya. Amén. presentes, Amén. Amén. y aquí nos desviamos por distintos sistemas teológicos. ¿Y para dónde nos vamos? Y futuros también. Amén. 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 Dios perdonó el pecado que voy a cometer mañana. Tómate ese guachito. Aleluya. Pero eso no significa que yo estoy promoviendo el pecado. Así es. Cuidado. Pero sí perdonó mis pecados de mañana y de pasado. Amén. etcétera. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la obra de Cristo es perfecta. Grande es Jehová de este ejército. Cristo es suficiente. Amén. Cuando decimos que Cristo no pagó los pecados del futuro, en el fondo estamos diciendo que Él no es suficiente. Amén. Él intercede como sumo sacerdote. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Mire el versículo 14. ¿Cómo lo hizo? O sea, ¿cómo hizo esto? Dice, anulando el acta. Ahí podríamos traducir, anulando el certificado de pecados. Oh, Jesús. Anulando el acta de los 22 pecados, de acuerdo a la lista que venimos Aleluya. exponiendo. Anulando. Cuando usted anula algo, lo saca de en medio. Lo anula, lo borra. Amén. Se me borra la pizarra. Gracias, Señor. Borrón y cuenta nueva. Gracias, Señor. Anulando el acta de los decretos. ¿Se acuerda que yo le mandé decreto? Anulando el acta de los decretos Qué bueno. que había contra nosotros, contra el mundo gentil. Amén. ¿Cuándo? Se nos habían imputado esos pecados. Gracias. Por tanto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Amén. Miren, dos cosas. Que nos era contraria. Amén. Grande Jehová de los ejércitos. Esa es una característica de esta lista, de este certificado. Nos era contraria. Jesús. Mire. ¿Qué hace con esta lista Jesús? Esto es lo que hace Jesús con esta lista. Aleluya. Primero, quitándola del medio. Amén. Aleluya. Quitándola del medio. Quitándola del medio. O sea, entre Dios y el hombre había un acta, una lista, un certificado que hacía separación. Más poderoso que el muro de Berlín. Hacía separación entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. ¿Qué es lo que hace Jesucristo cuando viene a la tierra? Ese muro de separación, ese certificado de imputación, Jesucristo lo toma y lo quita del medio. Ya. Grandes. Ahora puede haber comunión. No hay otro como Él. Pero mire, no solo lo quita del medio, lo glorioso es donde lo pone. Que no será contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Cancelado la lista de pecados. Amén. Ha sido pagado, ha sido consumado. Tetelestai, consumado es. Ha sido anulado, está clavado, se hizo pedazo en la cruz la deuda, el certificado de deuda que tenía el gentil. Amén. Amén. Y amén. Pero mire, dice que Él llevó sobre sus hombros los pecados del hombre. O sea, ese certificado estaba en sus hombros. Cristo fue clavado en la cruz. Él fue clavado. Él fue clavado. Se anuló el acta. Pagó por nuestros pecados. Incluso en la cruz decía, Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eli, Eli, lama sabachthani. Algunos predicadores sensacionalistas de repente se ponen sensacionalistas para hacerte llorar. No, yo aquí te confieso, deberías llorar. Mira, no es que te quiero hacer llorar, deberías llorar. Es distinto. Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 23, si no me equivoco, da la respuesta. Veamos Salmo 23, si no me equivoco. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de mi nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, Aleluya. etcétera, etcétera.
Ese no era el salmo, pero Dios quería que lo leamos. Aquí, este Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. La idea es que el Señor es mi proveedor, mi protector. Pero Jesucristo en la cruz dijo Elí, Elí, lama sabactani, como diciendo, ¿dónde está mi pastor? Me siento solo. ¿Se da cuenta que cuadra el Salmo, no? Aunque me equivoqué. Eso es guianza del Espíritu Santo. Jesucristo se sintió solo. ¿El Padre lo abandonó? Desde el punto de vista ontológico no, porque si no tendríamos un problema en la Trinidad. Pero desde el punto de vista sustitutorio, que Cristo estaba representando al pecador sustitutoriamente, la doctrina de la sustitución, el justo muriendo por los injustos, el Padre escondió el rostro, porque el Padre no puede mirar el pecado. Y Jesucristo estaba llevando el pecado, el impecable estaba llevando el pecado. Cristo nunca pecó ni podía pecar, que eso quede claro, Él es impecable, pero estaba llevando el pecado y el Padre volvió el rostro. Y en ese contexto, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, porque me has desamparado. La lista de pecados. Cristo crucificando los decretos que habían contra nuestras vidas. Esas son las buenas noticias de salvación. Ese es el Evangelio. Aleluya. Es el Evangelio. Aleluya. Pero hay que entender las malas noticias para entender las buenas noticias. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no estudiar la Biblia? ¿Cómo no venir a congregarse? ¿Cómo no vivir una cosmovisión cristiana que honre al Señor en todo lugar y en todo momento por la gracia de Dios? No estoy diciendo que los cristianos somos seres robóticos que todo el día adoran y son perfectos. No, estoy diciendo que ya el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras luchas. Amén. Amén. La carne nos hace lucha, pero el Espíritu nos ayuda a vencer la carne. Amén y amén. Cuando nos salvó, el Señor nos libró de la pena del pecado. Cuando nos salvó. Aleluya. Hoy que ya somos salvos, nos está librando del señorío del pecado. Sigue estando el pecado, pero el pecado ya no debe reinar sobre el Hijo de Dios. Amén. No estoy diciendo que no es pecado. Me he pegado una muy buena, se los digo en este momento. Que eso es necesario decirlo como para que se bote toda idolatría al predicador. Pero cuando el Señor nos glorifique y venga, nos librará de la presencia del pecado. Aleluya. Ahí ya no nos va a asediar el pecado. El pecado asedia, hermano. Aleluya. Cansa. Gracias, Señor, por librarnos. Miren, esto es por experiencia propia. Cuando uno peca, el pecado tiene un cierto disfrute temporal. Pero si uno sigue pecando, llega un momento que cansa, cabrea, llena, arruina la vida del hombre y de la mujer. Así es. Porque es algo, es como la droga, se va. Ese supuesto bienestar, el pecar, no dura. Amén. No dura. Y la vida del hombre se va frustrando. Se frustra. Qué glorioso es el gozo de la salvación. Gloria a Dios. Amén. La gloria de Dios. ¿Sabe qué debemos hacer cuando pecamos? Debemos confesar nuestro pecado. Porque la salvación no se pierde, pero la comunión sí se puede perder. Amén. La salvación no se pierde, Sí. pero uno sí puede perder la comunión al pecado. Amén. Algo, como que no hay frecuencia con el cielo. Pero cuando uno confiesa,
Cuando uno confiesa, porque el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo es tan sensible, tan santo, que cualquier cosita se contrista, se pone triste. Porque te anhela celosamente. Es como que eres mío y no quiero que sea de nadie más. Amén. Y cuando uno peca, se contrista. Cuando uno confiesa, se restaura. Gloria a Dios. La comunión, Amén. no la salvación, la comunión se restaura. Se restaura. Gracias, Espíritu Santo. El Espíritu Santo vuelve ahí. El Espíritu Santo no tiene que sentirse para existir. Amén. Amén, me dirían los cesacionistas. Pero se quedan cortos. Porque aunque no es necesario que se sienta para existir, sin embargo, sí se siente. Ahí me aplaudieron los continuistas. Pero a veces se siente, pero no es el Espíritu Santo. Ahí se enojaron los continuistas. Gloriosa obra del Espíritu Santo en el creyente, que pone el querer como el hacer. Mire, pone el querer como el hacer. Hay veces que yo quiero, a veces que ando como, dice que me quiero santificar, como que ando con unas ganas de orar. Y uno dice, yo digo en ese momento, ¿y por qué tengo ganas de orar si yo odio orar? Porque yo sí odio orar. Yo odio orar. ¿No? Dije que no lo habían escuchado en un predicador eso. Yo odio orar, mi carne odia orar. Pero de repente me vienen unas ganas de orar. Y le digo, eres tú. Porque yo no soy. ¿Entiendes? Le ponen querer. Como el hacer. O sea, después que quiero, después que oro, no me puedo creer por eso. Y ni siquiera puedo sentirme más seguro de mi salvación porque tengo sentido de oración. Porque la seguridad de la salvación no radica en cuánto tiempo oro, no radica en cuántos ayunos hago. La seguridad de la salvación radica en la obra exclusiva de Jesucristo. Amén. A Él es la gloria. Amén. A Él el mérito. A Él es el centro del universo. Él es el centro del universo. De tal manera que cuando la iglesia sea arrebatada, el cielo no va a decir, ¡ahí viene la iglesia! ¡Ahí viene la iglesia! ¡Prepárense cómodos! ¡Ahí viene la iglesia! No. Los ángeles no van a decir así. Aunque van a estar felices porque va a la iglesia, claro que sí. Pero no es la iglesia el centro. Hay que entenderlo. Cuando la iglesia sea arrebatada, es como que los ángeles, ¡ahí viene el rey! ¡Ahí viene el rey! ¡Ahí viene el rey! ¡Viene con su novia! ¡Viene con su novia! ¡Ahí viene el rey! Ese es el énfasis del cielo. El rey es el que se casa. El hijo del rey. El hijo del rey. Igual cuando venga su segunda venida, no se va a decir, ¡ahí viene la iglesia! ¡Ahí viene la iglesia! No, aunque venga. ¡Ahí viene el rey! ¡Ahí viene el rey! El mundo temblará no porque viene la iglesia. El mundo temblará porque viene el rey. Gracias, Señor. ¡El rey viene! Aleluya. ¡El rey viene! ¡Y que se rompan las estrategias homiléticas de los seminarios! Hasta aquí queda la palabra. Crea, si Dios lo permite, un sermón 5, parte 7, que es el versículo 32. Oramos al Señor. Amén. Señor, muchas gracias por tu palabra. Aleluya. Muchas gracias, Padre, por hablarnos el día de hoy. Danos la fuerza y la gracia para vivir conforme a tu palabra. Porque en realidad yo no tengo fuerza. Pero dame fuerza, Señor. Amén. Soli Deo Gloria. Amén. Aleluya. Ahora entiendo por qué uno de los postulados de la Reforma fue Soli Deo Gloria.
Solo para la gloria de Dios. Ahora entiendo por qué es solus Cristo. Cristo es el único camino. Por la sola gracia. Sola escritura, por medio de la escritura. Wow, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. Bendito sea tu nombre, te adoramos. Amén. Amén. Y sola vive por medio de La la fe. gloria es de Él. Por Aleluya. la fe sola. Amén. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pastor.